en La Mira, seguimos en BTV y ahora estamos con nuestro compañero, el politólogo Diego Luján. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo andás? ¿Se fue? Sí, bueno, se fue pero todavía no. Se está yendo, digamos. ¿Se está yendo? Sí. Siempre me estoy yendo. Es así. ¿Quién decía? Un tanguero decía, me estoy yendo. Siempre nos estamos yendo. Siempre estamos yendo. Estamos hablando del canciller Ernesto Talvi, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, el canciller que no fue, finalmente, o que no va a ser. Fue el canciller de la repatriación. Sí, o el canciller de los 100 días, en fin, uno le puede poner varios títulos, pero lo cierto es que sí, provocó el primer, digamos, cimbronazo, el primer conflicto de relevancia política dentro de la Nobel Coalición Multicolor. Y bueno, yo creo que uno se tiene que preguntar en estos casos, porque más allá de las declaraciones que siempre son a conveniencia del que las emite, ¿no? Las declaraciones de los políticos son un insumo muy importante, pero hay que mirarlas desde el punto de vista de que quien declara está interesado, ¿no? en conseguir un efecto en la opinión pública. Entonces, me parece que a esta altura las explicaciones que el canciller ha dado son explicaciones que generan dudas, ¿sí? A más de uno, a mí me generan dudas, no en términos de la veracidad de la explicación, sino de cuál es la profundidad de los planteamientos que el canciller digamos, declara, ¿no? Porque es cierto, perdóname, es cierto que el argumento que él da era uno de los señalamientos que se le hacían como uno de sus errores políticos de no haber seguido el camino de Manini Ríos, por ejemplo, de agarrar el Senado, fortalecer su sector político. Era una de las cosas que se le marcaban, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces ahí está, muchas veces en política, para subsanar un error es necesario cometer otro error. ¿Sí? Entonces por eso también yo creo que, a ver, digamos, uno puede analizar esta salida como, bueno, subsanar aquel error inicial, que ahora vamos a ver. Hay para mí 3 posibles explicaciones para este error o para esta sucesión de 2 errores. Pero lo cierto es que esto cambia un poco el foco y va a orientar a Talvi hacia una acción política más decidida, más de apuntalamiento de su sector, que es un sector nuevo. Así como Manini Ríos tiene un partido nuevo, Ciudadanos es un sector nuevo. Y un sector nuevo en un partido que tiene que crecer si es que tiene ambición política futura. Entonces, a mí me parece que por ahí va esta decisión claramente, pero uno dice, cuando de algún modo alguien da por finalizada una tarea, dice, bueno, yo hasta acá llegué, ya cumplí con esto, y no es el caso, ¿no?, de Talvi. Talvi no logró, no porque él no lo haya logrado, sino porque el tiempo no se lo permitió, ningún logro en materia de política exterior. No alcanzó ninguno de los objetivos que se planteó y planteó la ciudadanía. Bueno, se planteó esto en el marco de la pandemia, ¿no? Claro, pero digamos, a ver... Sí, fue una cosa puntual. Eso le dio visibilidad. Efectivamente. Pero vos decís que hay 3 motivos. Vamos primero a los 3 motivos y después vemos las consecuencias. Sí, a ver, yo creo que... ¿Cuáles son los 3 motivos? Uno puede pensar que esto está motivado, en primer lugar, por un error de cálculo, ¿sí? Un poco lo que decíamos recién. El error de cálculo es decir, hacer mal las cuentas, no haberse percatado de que aceptar la Cancillería implicaba quedar en un plano de subordinación al presidente en lugar de un plano de igualdad, de socios políticos de iguales, cosa que Manini Ríos aparentemente sí advirtió, pero además, sumado esto, a que el presidente no está llevando adelante un liderazgo típico, ¿no?, como el que teníamos acostumbrado en los gobiernos del Frente, por ejemplo, ¿no? El liderazgo del presidente de Lacalle Pou es un liderazgo fuertemente personalista, tiene una impronta personal muy fuerte y eso todavía acentúa las consecuencias del diseño institucional uruguayo, que pone al presidente por encima del resto, ¿no? Porque el presidente, aún con el mismo diseño institucional, podría tener una actitud de compartir ciertas responsabilidades al estilo de lo que Sanguinetti hizo con Volonté en su segundo mandato. Digamos, tratar de consensuar ciertas decisiones, por ejemplo, en materia de política exterior, con un socio de la coalición. Pero lejos de eso, por sus propias características personales quizás, Lacalle Pou asume la responsabilidad última en su propia figura, ¿sí? Él asume diciendo, el responsable de las cosas soy yo, tengo un equipo, está todo bien, pero el responsable soy yo. Y eso todavía entonces incrementa más esta desigualdad que hay entre los presidentes y los ministros. Es probable entonces que haya habido un error de cálculo por parte de Talvi. La segunda posible explicación es una explicación a la cual yo no soy muy adepto habitualmente, pero ha salido a la luz que hay ciertas características del temperamento de Talvi, del carácter de Talvi, que, bueno, lo hacen un poco, digamos, voluble, ¿no? En el sentido de que, bueno, reacciona a veces con demasiado énfasis ante ciertas cosas. Le ha pasado en la interna de su partido
Y probablemente, digamos, pueda estar explicando parte también de esta salida prematura de la Cancillería. Y ahí yo creo que es posible, digamos, que ese carácter a lo mejor tan temperamental le haya jugado, digamos, una mala pasada, se haya sentido desautorizado cuando el presidente le enmendó la plana en relación con sus declaraciones sobre Venezuela. Yo recuerdo siempre en esto una distinción muy interesante en una conferencia que Max Weber dio, creo que en 1919 se llama, y la recomiendo para quien quiera leerla, es un documento breve, la política como vocación. Weber ahí decía, el político tiene que tener 3 características fundamentales para ser un político de fuste, ¿no? La primera es la pasión por los ideales, ¿no? Que lo lleva a movilizarse por una ética de la convicción, estar detrás apasionado por un ideal, cualquiera sea. La segunda es la ética de la responsabilidad, ¿sí? La pasión sola no alcanza, el político tiene que tener también una ética de la responsabilidad que modere esa pasión. Pero al final, es una cuestión que no muchos invocan cuando recuerdan esta distinción, habla de la mesura, ¿sí? Weber habla de la mesura del dirigente político. El dirigente político de verdad es aquel que logra, decía él, mantener la distancia de las personas y las cosas, no obrar en caliente, digamos así. Y a mí me parece que es probable que esta característica de Talvi, que muchos invocan, incluso él mismo, como una persona temperamental, de cierto carácter, quizás le haya jugado en contra y haya quedado allí en falsa escuadra. Y esto me lleva al tercer motivo posible, especulando, ¿no? Que es su inexperiencia política, ¿sí? Talvi es un dirigente político de reciente forja, digamos así. Él viene de un mundo muy distinto a la política, el mundo empresarial, académico, pero vinculado a la consultoría privada, ¿no? Y además, y a mí me parece que esto también es un rasgo que lo distingue, siempre tiene como sospechas, por no decir desconfianza, hacia la política tradicional, digamos así. Entonces, cuando, por ejemplo, él niega el apoyo de Sanguinetti cuando está lanzando su precandidatura, lo hace bajo el argumento de que él a Sanguinetti lo acepta, pero creo que estoy citando más o menos textual, el viejo aparato sanguinetista, electoralista, no lo quiere. Eso, digamos, refleja una forma de pensar, quizás un prejuicio acerca de la política tradicional. Eso le ha traído muchos problemas a la interna del Partido Colorado, porque finalmente lo que uno podría ver como un viejo aparato electoralista no es más que gente distribuida en el territorio trabajando para afianzar la acción política de un partido. Entonces uno podría decir, bueno, hasta qué punto la nueva política implicaría, digamos, barrer con eso, barrer con algunos de los rasgos más profundos de la tradición política uruguaya, que por otra parte colocó a Uruguay desde hace años en los primeros puestos de democracia y transparencia política, ¿no? Diego, aprovechemos el tiempo que nos queda poco. ¿Cuáles son las consecuencias que se advierten? Y bueno, a ver, en primer lugar, que vamos a ver a un Talvi retomando el protagonismo dentro del Partido Colorado. Sí. Él mismo ha reconocido que probablemente haya sido un error haber delegado el Comité Ejecutivo Nacional en manos del expresidente Sanguinetti, y por lo tanto creo que va a volver por sus fueros. Sí. Lo cierto es que Talvi, fuera de la Cancillería, es el líder de un sector del Partido Colorado. Ese es el espacio que va a ocupar. Y a partir de ahí tiene que construir capital político. No es que tenemos un minuto y pico. No es que no me preocupe la posición de Talvi, pero me preocupa la consecuencia a la coalición. ¿Esto fortalece, por ejemplo, a Manini? No, yo pienso que no, y pienso que tampoco debilita necesariamente a la coalición. Ah, no. No, creo que, bueno, a ver, no en la medida en que el hecho se circunscriba a un alejamiento de Talvi de la Cancillería. Claro. No veo ninguna señal por el momento de que esto vaya a trascender a el apoyo político que el Partido Colorado o el propio sector de Talvi tiene para con el gobierno de coalición. Recordemos que aparte, tanto el partido como el sector tienen una serie de cargos dentro de la administración pública, dentro del gabinete, y por lo tanto... Mantiene responsabilidad. Sí, yo creo que en todo caso va a pasar la ley de urgente consideración, va a pasar la ley de presupuesto, y luego, una vez que esas dos piezas legislativas tan importantes están resueltas, quizás allí pueda haber espacio para algún perfilamiento, pero me parece todavía prematuro presagiar cuál va a ser el resultado de esto en términos de la coalición de gobierno. Creo que hay que esperar un poco. Diego, muchas gracias. Bueno, a las órdenes. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.